sé si la han escuchado, pero esto es una mujer cristiana holandesa conocida por ayudar a muchos judíos a escapar del holocausto, de esa guerra mundial, del holocausto nazi durante esa guerra. A pesar del peligro que ella corría y de todas las adversidades que se presentaron en ese tiempo, su fe la llevó a interceder y a actuar en favor de aquellos en necesidad. Y esto a la larga, más adelante, le costaría a ella la libertad, tanto de ella como de su familia. Y su historia demuestra una profunda compasión y una profunda justicia que nosotros debemos tener hacia los demás. Incluso en situaciones extremadamente adversas, nosotros debemos tener compasión y debemos tener ese sentido de justicia, de amor. Y es que el crecimiento espiritual a menudo está ligado a las pruebas y a las tribulaciones. En tanto y en cuanto tenemos adversidades en nuestra vida, vamos aprendiendo a caminar con el Señor y vamos creciendo espiritualmente. El propósito de estas pruebas es, en muchos casos, fortalecer nuestra fe. Y es por eso que en esta mañana quiero que vayamos y continuemos con esta serie de predicaciones acerca de la vida de Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir a Génesis capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante hasta el 33. Dice la palabra de Dios así: ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no los perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado. Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Está hablando Abraham. Y el Señor le contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubieran solamente 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Entonces recordemos, en las dos predicaciones anteriores estuvimos hablando acerca del llamado de Abraham por Dios para ser el padre de muchas naciones. Él tenía una relación especial y personal, muy cercana con el Señor.
Y es que esta historia se desarrolla después de que Dios ya había establecido su pacto con Abraham y le había prometido descendencia. ¿Cuántos recuerdan? Abraham y Sara, que ya eran muy ancianos y que no podían tener hijos, sin embargo recibieron la promesa de que serían padres. Así que en esta mañana quiero que veamos 3 hechos poderosos que podemos encontrar en esta historia. El primer hecho poderoso es la intercesión de Abraham. Abraham, al escuchar sobre la decisión de Dios, intercede ante él. Dios había decidido enviar juicio a estas 2 ciudades, a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra, a causa del pecado que había en estas ciudades. Dios había decidido enviar juicio. Y es en esa increíble demostración de fe y de compasión de parte de Abraham que encontramos esa intercesión. Y es que la intercesión es un acto de amor, hermanos, hacia el prójimo, incluso, hacia aquellos que no lo merecen. Cuando nosotros intercedemos por alguien, estamos poniéndonos en medio de Dios y de esa persona, en medio, en la brecha, y es un acto de amor y de compasión. Pero nosotros no estamos llamados única y exclusivamente a interceder por aquellos que solamente amamos. Nosotros estamos llamados a interceder también por las personas que no nos caen tan bien. También estamos llamados a interceder por aquellas personas que quizás no creemos que son tan justas o tan dignas. Estamos llamados a interceder porque Dios nos lo manda de esta manera. Abraham no intercede por justicia, sino por misericordia. Y pregunta a Dios si destruiría la ciudad si hubiera tan solo 10 justos en esa ciudad. Así que podemos ver el corazón del padre de la fe, de Abraham, de poder ponerse en medio, en la brecha e interceder por esta ciudad que estaba llena de pecado y que merecía el castigo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y es vida en abundancia. El profeta Samuel entendió bien de qué se trataba la intercesión por el prójimo y por el pueblo. Si leemos en 1 Samuel capítulo 12, 23, encontramos un contexto muy similar en el cual el profeta está intercediendo a causa del pueblo de Dios. Y él dice así: en cuanto a mí, que el Señor me impida pecar al dejar de orar por ustedes. Les está hablando al pueblo. Y dice: y les enseñaré el camino correcto y bueno. Samuel considera un pecado no orar y no interceder por los demás. Ciertamente, hermanos, estamos llamados a interceder primeramente por nuestra familia, por aquellos que son creyentes y por aquellos que no son creyentes aún, pero también estamos llamados a interceder por nuestros vecinos, por aquellos que viven en nuestra finca, en nuestra comunidad. Estamos llamados a interceder por aquellos que están en nuestro entorno, aquellos que trabajan cerca a mí, aquellos que están en mi instituto, en mi universidad, mis compañeros de clases, aquellos que son mis amigos, con los que yo veo un partido de fútbol en el bar. Estamos llamados a interceder por ellos porque ellos aún no han conocido del Señor. Y la intercesión, hermanos, tiene poder. La oración del justo tiene poder. Y nosotros debemos orar y debemos hincar rodillas y clamar al Señor para que Dios los alcance con su gracia y con su misericordia. Piense en un momento en una madre. El amor de la madre, yo creo que es algo de lo más similar que podríamos nosotros comparar en cuanto al amor de Dios, del Padre hacia la humanidad. Piensa en un momento en una madre que por alguna circunstancia un hijo está enfermo. Y entonces lo llevan al hospital y empieza a tener muchas, por favor hagan silencio ahí con el carrito, Laugier, por favor. Entonces, piensa en un momento en esa madre. Esa madre tiene a su hijo enfermo. Amén. Y su niño está a lo mejor con una enfermedad que no tiene cura. En una enfermedad que quizás los médicos ya lo están desahuciando. Está yendo donde los mejores especialistas y aquella enfermedad le dicen
que no tiene ninguna salida. Entonces, ¿qué hace la madre? ¿Ustedes creen que la madre se da por vencida? No se da por vencida. La madre enseguida empieza a interceder por su hijo. Porque ese es el amor de una madre. El amor de una madre es un amor incondicional, inagotable. Es un amor que no repara en ningún tipo de sacrificio con tal de ver a sus hijos bien. Pues es de esa misma manera que nosotros como hijos de Dios debemos interceder por nuestros hermanos, por el prójimo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dice: te ruego pues que en primer lugar se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. El apóstol Pablo está animando a su hijo espiritual Timoteo en la fe, que estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. Le dice: por favor, que todos oren a favor de todos. No solamente por nuestra familia, o por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo que le amo tanto, no, por todos. Y así como Abraham intercedió por los habitantes de Sodoma y Gomorra, Pablo exhorta a Timoteo a que se hagan oraciones y súplicas por todos. Entonces vemos la importancia de llevar a otros delante de Dios independientemente de su situación o de su mérito, independientemente de su condición, independientemente de si es un pecador o no es un pecador. Nosotros estamos llamados a llevar a otras personas delante de Dios y ciertamente estamos llamados a llevar a Las Palmas de Gran Canaria delante del Señor y decirle: Señor, ten misericordia de Las Palmas. Ten misericordia de Las Palmas de Gran Canaria, porque ciertamente su pecado es grande, Señor. Ten misericordia, Dios, ten misericordia. Ten compasión, Señor, que te puedan conocer, que te puedas revelar a sus vidas, que tu luz pueda resplandecer sobre sus corazones. ¿Estás dispuesto a interceder por aquellos que te rodean, incluso por aquellos que no consideras dignos? ¿Estás dispuesto? Porque es muy fácil, ¿verdad?, orar por aquellos que nos caen bien, ¿sí o no? Es sencillo orar por mi hijo, porque mi hijo tiene dolor de cabeza, entonces me acerco y oro por él y: Señor, sánalo. Pero ¿y cuando es una persona que no me cae tan bien, qué? Que me miró mal, ¿voy a orar yo por ese o por esa que me miró mal? Pues estamos llamados a orar por ellos también. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todo el pueblo del Señor. Aquí está claramente: por todo el pueblo del Señor. De igual manera que Abraham se mantuvo firme y constante, incluso con persistencia en su intercesión por Sodoma y Gomorra, se nos insta a nosotros a orar constantemente y a persistir en nuestras oraciones. Esta persistencia refleja un corazón compasivo y amoroso que desea el bienestar de los demás. Yo te pregunto en esta mañana: ¿por quién necesitas interceder? Y miren, no hace falta saber orar mucho. Dios conoce nuestro corazón y Dios escucha nuestras oraciones. Y seguro que tú tienes a alguien allí en mente por la cual tienes que interceder en esta mañana y ponerla delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces la situación de mi madre, de mi primo, de mi hermana, de mi tía, de mi hijo. Señor, la pongo delante de ti, Señor. Ten misericordia. ¿Por quién necesitas interceder hoy? Es un buen ejercicio que podemos hacer. Abraham tuvo que interceder por esa ciudad, por si al menos hubiesen 10 justos, que Dios los librara y los salvara del castigo, porque como dijimos antes, la paga del pecado es muerte. Así que en segundo lugar, el segundo hecho poderoso que podemos encontrar en esta historia es que la justicia de Dios es incondicional. Dios es justo y no tolera el pecado.
A pesar de la intercesión de Abraham, las ciudades son destruidas debido a su gran maldad. La destrucción de estas ciudades es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias. Y a veces no somos conscientes de eso. A veces pensamos que porque Dios es misericordioso y que la gracia de Dios es tan amplia, podemos llegar a hacer lo que nos da la gana sin consultar a Dios y aún sabiendo que quizás para Dios eso es pecado y le ofende. Entonces, hermanos, la paga del pecado es muerte. Y en la obediencia está la bendición. Eso no quiere decir de que si has pecado o estás en pecado, no te puedas arrepentir y redirigir tus pasos. Pero sí que es verdad que no podemos ser inconscientes al saber que estamos haciendo algo mal y seguir adelante como si nada pasara. Porque entonces va a venir consecuencias. Es como aquella niña adolescente que se rebeldiza en contra de sus padres y sus padres le dicen, no vayas por ahí porque eso es una situación mala para ti. Mira, ese chico no te conviene. Y la niña está rebelde y dice, no, a mí me da la gana de estar con este porque es que lo amo. Lo amo. Me prometió el cielo y la tierra. Y ahora resulta que apareció embarazada y aquel que le prometió todo la dejó tirada. Pues allí hay consecuencias del pecado. Y hay varios pecados. No obedecer a tus padres, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean largos en la tierra. Entonces, vemos el pecado de desobediencia. Vemos el pecado de la soberbia. Vemos el pecado de la altivez, del orgullo, de la autosuficiencia. Y todo eso trae consecuencias. Y una niña, por poner un ejemplo, que son ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana, a lo mejor se siente en la condición de que no puede tener ese niño, de que no lo puede parir y termina a lo mejor cometiendo un error más grave aún. Y eso lo tiene que arrastrar durante toda su vida. Un trauma que se crea allí sin ninguna necesidad. El pecado trae consecuencias, hermanos. Por eso nosotros debemos obedecer al Señor y obedecer su consejo. Aunque el pecado abunda, Dios es justo y es bueno para preservar a los justos. Por eso dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nosotros estamos llamados a compartir esa gracia de parte de Dios a todos aquellos que están en pecado. Salmos capítulo 9, verso 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con equidad. Dios va a juzgar con justicia. Dios no es un juez como los jueces humanos, que algunos a veces se venden, algunos son comprados, algunos son extorsionados y terminan dando sentencias que no corresponden al veredicto que debería ser un veredicto justo. No, hermanos, Dios es justo. Y tenemos ese carácter de parte de Dios, ese atributo. Dios es amor, Dios es justo también. Ni el amor va a poder con la justicia de Dios, ni la justicia va a poder con el amor de Dios. Porque Dios no se contradice y Dios no cambia. Y si Dios dice que el pecado es malo, es porque es malo. Pero eso no impide que Él te siga amando, al punto que entregó a su Hijo, a su único Hijo, en la cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio todos nosotros podamos tener la oportunidad de arrepentirnos y de tener salvación y vida eterna. Un juez que debe sentenciar a un criminal, por mucha compasión que tenga, debe dictaminar su sentencia con justicia. Y aunque en su corazón sienta que puede perdonarle, que puede salvarle o librarle de la prisión, de la cadena perpetua en Estados Unidos, por ejemplo, o de la pena de muerte, que es
que lo asesinan directamente, por mucha compasión que sienta, el deber de hacer lo correcto es que tiene que juzgar con justicia. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Nosotros un día vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados con justicia, hermano. Vamos a ser juzgados con justicia. Y vamos a tener que dar cuenta, rendir cuentas al Señor de todo lo bueno y de todo lo malo que hemos hecho. Y esto la verdad que debe crear en nosotros un temor, pero un temor santo. Un temor por las cosas del Señor. Decirle, Señor, yo sé que he cometido este fallo, este error, pero quiero enmendarlo. Ayúdame a enmendarlo, ayúdame a redirigirlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, así que el Señor sabe cómo rescatar de los sufrimientos a los piadosos, eso es decir, a los justos, a los hijos de Dios, y cómo castigar a los malvados mientras esperan el día del juicio. Y es por eso que tenemos el cielo y el infierno. Tenemos el bien y el mal. Tenemos a Dios y a Satanás. Tremendo, hermanos. A veces no somos conscientes de que existe el mal. Y a veces estamos pecando y caemos en un pecado deliberado. Que aun sabiendo que a Dios no le gusta y que le ofende y que esto nos separa de Dios, continuamos con ese pecado. Si estás en pecado, te animo a que pongas tu vida a cuentas con el Señor y que redirijas, que te reconduzcas. Tanto el diálogo de Abraham con Dios como en las palabras del apóstol Pedro, Dios conoce la condición del corazón humano y actúa en consecuencia. Dios sabe cómo rescatar a los justos de la prueba. ¿Reconoces la justicia de Dios en tu vida? ¿Eres capaz de reconocerla? Jesucristo hizo justicia por nosotros. Jesucristo nos justificó. ¿Saben una cosa? Todos nosotros estábamos descarriados. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado, habíamos pecado. Y habíamos levantado una muralla, un muro, habíamos levantado una pared delante del Padre y de nosotros. Y nosotros lo único que merecíamos por ser pecadores era el castigo. Pero es ahí donde entra la justicia divina, el amor de Dios, donde entra su compasión y su misericordia. Entonces, en vez de que el Padre nos castigue a nosotros, viene su Hijo, Jesús, y se pone en medio y recibe todo el castigo que nosotros merecíamos. Esa es la justicia de Dios. Pero eso no nos da derecho a que estemos en pecado. Por el contrario, eso nos debe animar a ver que Dios en su gran amor envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y que nosotros debemos ser esos hijos obedientes, que queremos agradarle en todo momento. ¿Aceptas las consecuencias de tus acciones y buscas la misericordia de Dios? ¿O por el contrario, como todos nosotros, los hombres, los seres humanos, solemos hacer, intentamos construir un Dios a nuestra imagen y semejanza? Queremos un Dios que sea Papá Noel, muchas veces, que nos responda solamente cuando le buscamos, que nos haga el milagro solamente cuando lo necesitamos. Pero en cuanto el Señor nos dice, búscame, lee mi palabra, inclina tu rostro, humíllate, doblega todo ese orgullo, quita toda la autosuficiencia de tu vida, perdona al que te ha dañado. En cuanto el Señor empieza a dirigirnos y a pedirnos lo que tenemos que hacer, en ese momento quitamos a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios es justo.
Y esto, hermanos, es un atributo que no podemos olvidar de parte de Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, está escrita en el griego y es en un contexto de derecho judicial que está hablando. Cuando vamos al original encontramos un contexto que habla de derecho judicial. Dios es tan bueno, es tan hermoso, hermanos, que para poder comunicarse con nosotros nos habló en nuestro propio idioma, para que lo entendiéramos, para que nos diéramos cuenta que un día habrá un juicio y habrá un fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Acusa. ¿Ustedes quiénes creen que es el fiscal que nos va a acusar? Satanás. Ay, pero si ese pastor. Ay, pero si esa hermana. Ay, pero si ese hacía esto y lo otro donde nadie lo veía. Pero vamos a tener también un abogado defensor. Por eso la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con Dios a Cristo nuestro Señor. Y Él nos va a defender y Él va a decir, sí, cometió ese pecado, sí, se equivocó en eso, pero ¿saben una cosa? Yo ya pagué el precio por sus pecados. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, hermanos. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que ames con amor inagotable y que vivas con humildad siguiendo a tu Dios. Un consejo sencillo en 2 líneas escritas por parte del profeta Miqueas. La conversación de Abraham con Dios refleja un corazón que busca la justicia y ama con un amor inagotable. Del mismo modo se nos exhorta a hacer justicia, a amar con amor inagotable y caminar humildemente con Dios. Él nos pide practicar la justicia, amar la misericordia y también nos pide caminar humildemente. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida para alinearte con la justicia y la voluntad de Dios? ¿Qué necesitas cambiar? Tú lo sabes. Quizás yo no, pero tú sí. ¿Necesitas perdonar a alguien que te dañó? Si tú no perdonas a esa persona que te dañó, el Padre no te va a perdonar. Ese es el Dios que tenemos. No es solamente el Dios que, Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito llegar a fin de mes. Señor, necesito una casa. Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito esto y lo otro. No. Él nos exige también, demanda. ¿Qué necesitas cambiar? Quizás estás teniendo un comportamiento que al Señor le ofende y no le agrada, pues debes cambiarlo, debes reconducirlo, debes ponerlo delante del Señor y decir, Señor, si esto es lo que voy a hacer en mi vida, te pido que me perdones. Así que en tercer lugar, el tercer hecho poderoso de esta historia y que encontramos es que la misericordia de Dios abunda. Incluso en medio del juicio, Dios muestra misericordia. Dios rescata a Lot y a su familia antes de la destrucción, mostrando que siempre hay esperanza y salvación para aquellos que escuchan y obedecen a Dios. Aunque nosotros somos rápidos en juzgar, hermanos, Dios es paciente. Dios siempre busca la redención, incluso en las situaciones más extremas, incluso en las peores circunstancias. Dios siempre quiere darnos una oportunidad. Salmo 145, 8 y 9 dice, el Señor es misericordioso y tierno. No se enoja fácilmente y es muy amable. El Señor es bueno con todos y siente compasión por todas las criaturas. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Imagínense por un momento que un padre castiga a su hijo por desobedecer. Les dijo, pongo el ejemplo de los que hay aquí que son adolescentes. Tienes que llegar a las 11 de la noche por muy tarde que vengas, ¿no? Pero él desobedeció, llegó a la 1 de la madrugada, ¿verdad? Y entonces el padre lo coge y le dice, ahí le da su sermón, pa. Pero después a continuación le dice, pero en la cocina está la comida. En el microondas está el platito, ¿verdad? Porque por mucho
que nosotros castiguemos, el amor del padre, el amor de la madre, siempre piensa en los hijos. Podemos castigarles, y ahora no haces esto, y ahora no haces no sé qué, y ahora tal, y pum, 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 pum. Pero cuando termina el regaño y se calma un poquito, en el microondas está la cena. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa. No somos capaces de desamparar a nuestros hijos. Ambos pasajes, hermanos, en Lucas 6:36 dice, sean compasivos tal como su Padre es compasivo. Y en el contexto de Lucas, Jesús está enseñando a sus discípulos a ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso también. Ambos pasajes nos muestran el valor divino de la misericordia y la compasión hacia los demás. Sé misericordioso así como tu Padre es misericordioso. ¿Reconoces la misericordia de Dios en medio de las pruebas? Porque a veces somos muy catastróficos y es verdad que hay situaciones que son extremas y que duelen un montón. Pero ¿reconoces en medio de esas pruebas la misericordia de Dios? Hay un buen ejercicio que podemos hacer para aprender a tener una mejor actitud delante de la vida, porque en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. Jesús venció al mundo. Pero a veces nos vienen las pruebas y nos venimos abajo y abajo y abajo y abajo y no reconocemos la misericordia de Dios en medio de esa prueba. Por ejemplo, volvemos a esa madre que tiene a su hijo enfermo y que ya prácticamente los médicos, los especialistas, lo han desahuciado. Alguna madre puede llegar a caer en el error de enojarse con Dios, de decir Dios no me responde, de caer en la negatividad, en el pesimismo, de acusar a Dios por causa del problema que está aconteciendo en su presente, en su diario vivir. Pero esa no es la actitud que nosotros debemos tener. Aparte de buscar a Dios en oración para pedirle al Señor que nos ayude o que le ayude a esta madre, la mejor actitud que puede tener es reconocer la misericordia en medio de esa situación. La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y quizás Dios, en medio de esa dificultad tan dura, está usando esa prueba, está usando esa adversidad para que la familia esté más unida. Y es una forma de reconocer la misericordia de Dios. Está usando esa situación para que quizás la madre busque más a Dios, porque a lo mejor se había apartado. Porque a lo mejor era una buena creyente, pero en algún momento de su vida se apartó. Y eso es misericordia de parte de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún las enfermedades son motivo de gratitud para nosotros como hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Y ahí entran las cosas buenas y las malas también. Señor, gracias por esta prueba tan difícil que estoy viviendo. Señor, gracias porque me quedé sin trabajo. Tú conoces la necesidad que tenemos como familia. Señor, gracias. Es una situación difícil, pero confío en que tú me vas a ayudar y la vas a resolver. Esa es la actitud. Eso es reconocer la misericordia de Dios en medio de nuestra adversidad. Tito capítulo 3, verso 5 dice, Él nos salvó no porque fuimos lo suficientemente buenos, sino por su misericordia. Lo hizo por medio del lavado, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Así como Abraham abogó por la misericordia de Dios hacia Sodoma y Gomorra, basado en la presencia de unos pocos justos, que era Lot y su familia, de esa misma manera, este versículo nos recuerda que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la misericordia de Dios.
en la misericordia de Dios. Y hay un versículo que dice que no se trata del que quiere o el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a veces hemos tenido una muy mala enseñanza por la religión que es muy tradicional en España, que no voy a decir su nombre, pero que todos lo conocen, que es obtener favor de parte de Dios por medio de obras. Y es verdad que las obras son el fruto de un carácter cambiado dentro de nuestra vida interna. Eso es verdad, pero las obras nos salvan. Nosotros no somos salvos por obras, ni somos salvos por obras, ni tampoco un rezo. Cuando uno ya esté muerto, te va a salvar y te va a mandar al cielo. Eso no es verdad. Eso no está en la Biblia. Eso no es correcto. O se porta bien en vida, o ya sabe a dónde se va. O se arrepiente y le pide perdón al Señor de todo corazón y cambia su manera de vivir, o ya sabe qué es lo que le espera. Eso es así, y esa es la seguridad que nosotros tenemos, de que nosotros ya nos hemos arrepentido, de que nosotros ya hemos pedido perdón al Señor y de que nosotros estamos en ese proceso de santificación, de cambio, y tenemos la seguridad. El Espíritu Santo son nuestras arras, nuestra garantía de que Jesús dejó al Consolador para que nosotros podamos tener la seguridad de que cuando muramos nos vamos para el cielo, nos vamos con Dios. No nos vamos para el hueco, nos vamos con Dios. Y si no lo tiene claro, hoy es un buen día para que se arrepiente, le pida al Señor, Señor, perdóname. Yo quiero que me escribas en el libro de la vida. Ya después de que muramos ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿nos arrepentimos en vida o ya no hay oportunidad? Y esto es algo tremendo, porque nos acostumbramos o hicimos de Dios un Dios a nuestra imagen y semejanza, al punto de que este mes se celebra el mes de la Reforma. Martín Lutero, que es el mayor protestante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se levantó y clavó 95 tesis en esa iglesia allí en Wittenberg y puso y dijo: somos salvos por fe. Entre una de sus 95 tesis. ¿Por qué? Porque vendían indulgencia, vendían estatuillas, vendían rezo, vendían collarcitos con las cruces y cosas por el estilo, y pretendían que eso era la seguridad de las personas, y pretendían que eso era lo que les iba a mantener a salvo, y si te mueres, pues nada, hacemos un rezo y te vas para el cielo una vez que estás muerto. No, eso no es así. Eso no es así, por eso existe la iglesia protestante. Martín Lutero fue el primero que apeló a su conciencia. Y él dijo: esto que están haciendo no es de Dios, no está en la Biblia. Y le puedo asegurar que Martín Lutero era un erudito de la palabra de Dios. La entendía y muy bien. Y hay mucha gente, hermanos, que ha pagado el precio para que esta palabra de Dios esté hoy en día escrita en nuestro idioma y la podamos entender. Entonces, ni rezos, ni estatuillas, ni velitas, ni santo, el santo del trabajo, San Pancracio, Santa no sé qué, porque hay tantas vírgenes de todos los colores. No entiendo, hermano, no entiendo. Solamente hay un Dios y solamente hay un intermediador, Jesús. Jesús, no hay más. No hay más, hermanos. Y es sencillo, el evangelio es sencillo. ¿Y qué nos pide Dios? Que cambiemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos cambia, hermanos, y cambia nuestro lamento en baile. Nosotros debemos estar dispuestos a interceder por otros, sabiendo que la misericordia de Dios debe extenderse a través de la intercesión y la oración. Y qué bueno que tenemos ese espacio los martes y los jueves a las 5 de la mañana aquí en este lugar para orar, para interceder, para clamar a Dios y decirle: Señor, mira a mi hijo, Señor, mira a mi tía, Señor, mira a mi padre, Señor, mira esta enfermedad de mi amigo,
de mi compañero de trabajo. Señor, trata con mi corazón. Señor, cámbiame. Qué bueno que tenemos ese espacio para que podamos interceder, porque necesitamos ser purificados, cambiados. ¿Estás extendiendo esa misma misericordia hacia otros? ¿O eres de los que hace la oración solomillo? Solo mi yo. O la oración de la oveja. ¿Usted conoce la oración de la oveja? Que va de la mano con la solomillo. Bendíceme, ayúdame, renuévame, restáurame. Pero solamente piensas en ti. ¿Y los demás qué? A Abraham le hubiese sido muy fácil decir, Señor, sálvame, o sálvese quien pueda, y salir y irse corriendo. ¿Sí o no? Que va a destruir Sodoma y Gomorra, pues que la destruya. Señor, yo contigo, tú conmigo, gloria a Dios. No. ¿Sí o no que no? No, Señor, yo no creo que tú seas capaz de destruir a Sodoma y a Gomorra si al menos hay 50 justos allí. ¿Los destruirías, Señor? No, no los voy a destruir si hay 50. Señor, pero si hay 45, Señor, ¿tú los destruirías? No, no los voy a destruir. Hasta que llegó a 10. Señor, ¿y si hay al menos 10 justos? ¿Y si hay al menos 10 justos en las Palmas de Gran Canaria, hermanos? Que el Señor nos ayude a poder extender esa misericordia hacia otros. Estamos en tiempos muy, muy revueltos, tiempos de mucho pecado, de mucha depravación, de mucho degenero, de muchos valores anticristianos, de un ataque sin precedentes en contra de la familia natural y biológica como la vemos en la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Estamos, hermanos, delante de una sociedad tremendamente ajena y a espaldas de Dios. Pero nosotros no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a orar y a interceder y a pedir que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. La historia de estas dos ciudades nos muestra tres poderosos hechos: la fe y la compasión de Abraham al interceder. Nos muestra también la justicia inquebrantable de Dios y nos muestra la misericordia de Dios incluso en medio del juicio. Estos hechos nos desafían a fortalecer nuestra fe, hermanos, a poder pedirle al Señor que tengamos una fe firme, estable, bien arraigada en Dios. Como dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, estas pruebas mostrarán que su fe es genuina. Yo no sé si estás viviendo a lo mejor ahora un tiempo de prueba, pero yo te quiero decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que esta prueba va a hacer que tu fe se mantenga firme. Esta prueba no es para destrucción. Esta prueba que estás viviendo, el Señor la conoce. Y el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Y si tú en esta mañana te acercas a Él con un corazón humilde, el Señor no va a tardar en responder. Porque Dios responde, hermanos. Tenemos un Dios que responde. Que nuestras respuestas ante las pruebas reflejen un corazón que confía plenamente en el Señor. A través de la intercesión de Abraham y de personas como Corrie ten Boom, aquella mujer holandesa que expuso su vida a causa de todos aquellos hombres, mujeres, niños y ancianos judíos que estaban perdiendo la vida a causa del holocausto nazi. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esa compasión de Abraham y de esta mujer, pero sobre todo a tener la compasión de Jesús. Jesús entregó su propia vida para que nosotros seamos salvos, para que nosotros no seamos destruidos. Gloria al Señor. Padre,